bueno, quiero saludar también a las personas que por primera vez hoy están en este lugar. Quisiera que me mostrara su mano allí levantada, a ver cuántas personas hoy están en este lugar por primera vez. Ok, tenemos por allá. Bueno, gloria a Dios, te bendecimos. Declaro que hoy el Señor usa este humilde servidor para que tu vida sea diferente, para que tu vida cambie, para que tu vida sea una vida nueva, para que recibas las bendiciones de Dios y conozcas los propósitos que Dios tiene para tu vida y para tu casa. Así es. Entonces, queremos iniciar este tiempo saludando también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y nos siguen cada domingo. Declaro que esta palabra contribuirá a que tu crecimiento y tu fe crezca y se haga más fuerte cada día en el nombre poderoso de Jesús. Quiero también aprovechar para saludar a todos los ministerios que hacen vida en esta congregación. Bien, quiero iniciar este tiempo mostrando un video por acá. Creo que me hace enseña por allá si está listo el video. JXB, levanta la mano si está listo o no está listo. Ok, un momento. Dice que una imagen habla por 1000 palabras, entonces quiero que ustedes vean esto. Compartir esto que muy probablemente ustedes hayan visto por las redes sociales, pero creo que el mensaje que Dios me ha puesto puede contribuir a tu crecimiento espiritual. Nick Vujicic, el hombre sin límites que inspira al mundo. ¿Qué harías si nacieras sin brazos ni piernas? Nick Vujicic transformó su mayor reto en una vida de impacto y éxito. Nick Vujicic nació con síndrome de tetraamelia, una rara condición que le impidió desarrollar extremidades. Desde pequeño, enfrentó el bullying, la depresión y las limitaciones físicas que el mundo veía en él. Pero, ¿cómo logró cambiar su vida? Nick encontró su propósito al inspirar a millones con su historia. Hoy es un autor bestseller, orador motivacional y fundador de la organización Life Without Limbs, que tiene como objetivo alcanzar a 1,000 millones de personas para el 2028. A pesar de no tener extremidades, Nick ha desafiado todas las expectativas. Surfea, nada, juega fútbol y viaja por el mundo para compartir su mensaje de esperanza. Con un patrimonio estimado de $500,000, ha construido su fortuna a través de sus conferencias, libros y programas motivacionales, demostrando que la verdadera riqueza se mide en el impacto que dejas en los demás. Nick Vujicic nos recuerda que los límites solo existen en nuestra mente. ¿Te atreves a seguir su ejemplo? Comparte si crees que el verdadero éxito nace de superar nuestras mayores barreras. Nick Vujicic nació el 4 de diciembre de 1982 en Australia. Él es australiano-americano, actualmente reside en California. Y los que ya conocen su historia, este hombre a los 10 años, como bien veíamos, intentó suicidarse. Imagínate un niño de 10 años en esa condición, sin brazos y piernas. Esa anomalía se le llama tetraamelia. Es una condición que no permite que el cuerpo se desarrolle, que desarrolle las extremidades, en este caso las piernas y los brazos. Él nació de esa manera. Y cuando era niño no se daba cuenta de ello, pero cuando fue creciendo, que empezaban a mirarlo con extrañamiento las personas y empezaban a hacerle bullying en la escuela, se dio cuenta que era diferente. Entonces empezó a vivir un proceso desesperante, a preguntarle a Dios. Y muchos años oró al Señor pidiéndole brazos y piernas. Y déjenme decirles que sus padres son pastores o eran pastores en ese tiempo de una iglesia. Su padre australiano, su madre australiana y su padre de origen serbio servían al Señor. La madre era enfermera y conocía bien los cuidados que debía tener una mujer embarazada. Y sin embargo, él nació con ese síndrome sin brazos y piernas. ¿Y cuántos de nosotros hoy, teniendo brazos y piernas, nos encontramos discapacitados, nos encontramos limitándonos a nosotros mismos, teniendo todo nuestro organismo completo? Pero una cosa sí tenía él, o sí tiene aún, que era que Dios le había dado un espíritu y una inteligencia. Dios le había dado las otras capacidades, las otras habilidades normales. Entonces, en su proceso, Nick Vujicic, ¿cómo es que se pronuncia?
Nicolás es el nombre, Nick es el apocope, el short, el pequeño. Nicolás Vujicic, en su proceso, descubrió y halló las fuerzas en Dios. Empezó a reconocer que él podía servir y serle útil a Dios. Se empoderó en la presencia de Dios. Nick Vujicic, cuando tenía 10 años, dice que él se ahogó, se intentó suicidar en la bañera de su cuarto, de su habitación, de su baño, pero él recordó el amor que sus padres le tenían. Fíjense qué poderoso el amor de los padres sobre los hijos. Él dice que recordó el amor que sus padres le tenían y desistió de ahogarse en la bañera. Y decidió seguir, tomó una decisión, eligió, y eligió bien, eligió una vida con Dios. Aparte, él en su proceso descubrió el propósito por el cual Dios le hizo nacer en esta tierra, y es el propósito de llevar el evangelio y de llevar su testimonio a todas las naciones. Hoy por hoy ha visitado más de 57 naciones y bueno, ha sido una bendición para la iglesia. Sé que muchos de ustedes ya han visto este video en las redes sociales y que pues les ha ministrado en su momento, pero traemos a cotación este tiempo para demostrar que muchas veces las limitaciones que nosotros tenemos, o en ocasiones las limitaciones que nosotros tenemos, pasan por un nivel mental, pasan por una actitud que nosotros tenemos de pensamiento a diario, en la que nosotros mismos colocamos barreras en nuestra mente, en nuestras vidas, para emprender o para hacer cosas, o aún para obtener las bendiciones de Dios. El pensamiento que está en nosotros, como dicen los neurocirujanos, no veo los pensamientos, no se ven los pensamientos, es un proceso sobrenatural, un proceso invisible que ocurre en nuestras vidas, una realidad. Él decidió ser feliz, tomó una decisión. Por eso quiero decirle, iglesia, quiero hacerte la pregunta: ¿hasta qué punto estás logrando la felicidad en tu vida cada día? ¿Cómo podemos medir la felicidad en la gente, en el mundo? ¿Sabes? La ONU actualmente tiene estadísticas respecto a los países midiendo los niveles de felicidad en las personas. Actualmente Finlandia ocupa el primer lugar como país más feliz del mundo. Y eso, los índices que la ONU selecciona para medir ese nivel de felicidad en las personas son, primero y principal, el apoyo social, la capacidad para tomar decisiones, las expectativas de vida, de años de vida de la nación, la proyección política, es decir, la corrupción a nivel de los gobiernos. Todo eso en un plano natural, es decir, todo aquello que lleve a satisfacer las necesidades personales de la persona y que eleve su nivel, su condición de vida, le va a proporcionar un grado de felicidad. Y la ONU dice que Finlandia es el primer país del mundo en ese nivel, seguido por Dinamarca. En tercer lugar está Islandia. Y en el cuarto lugar se encuentra nada más y nada menos que Israel, el pueblo de Dios. Y se están preguntando en qué puesto se encuentra Venezuela. Venezuela está en el puesto 88. Está en la mitad porque el último país que está ubicado en ese índice de la ONU es el país de Afganistán, o Afganistán, en el puesto 137. De esa manera pedimos la felicidad en los seres humanos. Un concepto de felicidad, de acuerdo a la psicología, es aquel modo de vida que te lleva a satisfacer todas las necesidades que tú tienes. Cuando nosotros estamos cubriendo nuestras necesidades de hogar, nuestras necesidades de afecto, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades de alimentación, entonces estamos logrando un grado de felicidad natural en el cuerpo. Pero eso no es todo, amado. Más allá de lo que nosotros podemos obtener a través del beneficio que el dinero nos ofrece, porque el dinero es el que mueve todas esas cosas, está el resolver
un asunto eterno en el ser humano, que es la presencia de Dios en nuestras vidas y la que da vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso pone una condición en el ser humano creado. Nosotros somos creación de Dios, hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Los que reciben y deciden tomar parte con Jesús, los que reconocen a través de la fe que Jesús murió en la cruz del Calvario y que sacrificó su vida y que dio su sangre para que tú y yo podamos alcanzar o podamos unirnos y conectarnos con el Padre. Es decir, el Señor hizo la paz. Entonces, ¿cómo está la felicidad en tu vida? En las circunstancias que hoy vivimos como país, esas condiciones de vida que acabo de mencionar han disminuido y han producido cierta angustia, cierta depresión, cierta inquietud que ha movido a muchos de nuestros coterráneos, nuestros paisanos, a irse a otros lugares a buscar una mejor vida en todos los aspectos. Hay muchas razones individuales, razones personales, pero que de alguna manera han movido a muchos amigos, parientes y familiares a irse fuera de la nación para buscar una mejor vida en lo natural. Muchos de ellos se fueron, ¿verdad?, ya conociendo al Señor. Y por supuesto que el Señor, como los ayudó aquí, los ha ayudado allá. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Y todo lo que en él habita. Así que somos ciudadanos del mundo. Nuestro Dios es un Dios que gobierna en todos los lugares. Bien. Entonces, ¿qué le parece, hermano? Nick Vujicic superó esa condición que tenía. Tomó la decisión de avanzar, de aceptar su condición, lo que era. Le tocó mirarse a sí mismo y reconocer que Dios le había traído así por alguna circunstancia. No había una explicación médica, una justificación, y tampoco era por herencia, porque ninguno en su familia había nacido así. Él fue el primero. Entonces me imagino a Nick Vujicic diciendo, ¿por qué a mí? Como lo decimos nosotros muchas veces cuando nos pasan cosas, cuando nos pasan situaciones en la vida, sea la muerte de un amigo, de un familiar, sea una enfermedad, sea una situación financiera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué hay padres que pierden a sus hijos cuando debería ser que los hijos pasen después de los padres? Es difícil una situación de pérdida de un hijo. Entonces, el dinero favorece las condiciones que les acabo de mencionar. La salud, muchas veces necesitamos cubrir los gastos de nuestra condición, la alimentación, la educación, la recreación y aún el estatus que tenemos en la vida lo da el dinero. Pero muchas veces nosotros colocamos las razones que nos hacen felices o justificamos la razón para proporcionarnos pensamientos o ideas que nos hagan felices en otras cosas o en otras personas. Por ejemplo, cuando somos jóvenes cometemos el error de decir, hey, cuando me case voy a ser feliz. Esta es la mujer o este es el hombre que me va a hacer feliz. Yo soy feliz porque tengo a mis padres, soy feliz porque tengo a mis hijos, soy feliz porque tengo este trabajo, soy feliz porque logré la meta de graduarme en la universidad, soy feliz porque finalmente yo alcancé una empresa, un negocio.
Soy feliz porque estoy logrando lo que quiero. Porque puedo satisfacer mis deseos personales, los placeres de la vida. Aristóteles identificaba la felicidad con los placeres naturales. Es decir, todo lo que le produce placer al hombre, eso es la felicidad. Sin embargo, la palabra nos enseña otra cosa. Hay personas, sobre todo los jóvenes, que los videos son los que le proporcionan la felicidad. Los videojuegos, el TikTok, el Facebook y otras redes sociales que nos permiten tener tiempo de felicidad. La felicidad pasa por el campo invisible, es decir, no podemos ver la felicidad. La felicidad la sentimos, la felicidad la reconocemos, la felicidad la tenemos. De modo que se mueve en un mundo invisible. Pero quiero decirte en esta mañana que la verdadera felicidad se encuentra cuando tú alcanzas a conocer a Dios en tu vida. Cuando tú reconoces que en tu vida lo que hace falta es la presencia de Dios. Aplaude al Señor, porque es para Él. Inclusive podemos pensar que el estar en una iglesia es el objeto de mi felicidad. El ministerio que Dios nos ha dado. Hoy soy feliz porque Dios me ha dado un ministerio para servirle. Estamos llamados al ministerio por agradecimiento. Estamos llamados al ministerio para demostrarle a Dios, o para tratar de demostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas, por las cosas que nosotros muchas veces damos por sentado, que las tomamos por hecho y que son bendición de Dios. Nick Bujaisi dijo, si quieres, si no has recibido un milagro, conviértete en uno. ¿Recuerdan la frase? Entonces, debemos convertirnos en ese milagro de Dios. Dios nos ha dado capacidades y habilidades y dones y talentos para que nosotros podamos colocarlos en manos de Él, guiados por Él, por la presencia del Espíritu Santo, y lograr una felicidad que está en la eternidad con Él. Amén. Entonces, nuestro Dios nos ofrece una vida eterna. Hay un mundo invisible que azota a la humanidad. Desde el mismo momento en que el primer hombre y la primera mujer pecaron, se introdujo a la humanidad la aflicción, se introdujo el pecado, se introdujo la condición, digamos, difícil para el ser humano. Cuando Dios creó a la primera pareja, los creó perfectos. En la presencia de Él, hablaban con Él. No les faltaba nada. Todo lo tenían. Pero el enemigo vino y a través del engaño introdujo el pecado en el mundo y separó la presencia de Dios del ser humano. Y hoy ese pecado aún persigue a la humanidad. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos han pecado, fueron destituidos de la presencia de Dios. Sin embargo, hemos alcanzado ahora el lugar santísimo y la presencia de Dios, y Dios nos ve perfecto porque vino uno que nos rescató, vino uno que dio su sangre, vino uno que murió por nosotros, vino uno que nos enseñó a demostrar el verdadero propósito que Dios tiene con la humanidad y que hizo de su creación nuevamente sus hijos y los trajo a su presencia. Ese Dios es el que nos ofrece una felicidad duradera. Yo me convertí hace aproximadamente 16 años.
estaba acercándome ya a los 40 años de edad, ya por ahí pueden sacar la cuenta. Y cuando conocí al Señor, mi vida era un trajinar, una búsqueda de la felicidad en placeres de la vida, en lo que normalmente nosotros nos orientamos cuando no conocemos a Dios o cuando creemos conocer a Dios de alguna manera. Y mi vida era un eterno vacío, satisfacciones momentáneas a través de los placeres, del alcohol, del entretenimiento, del deporte. No estoy diciendo que el deporte sea perjudicial, o sea, o nos afecte, no. Pero en el fondo, al final de todas esas cosas, al final de una carrera artística o al final de un emprendimiento o unas metas empresariales, al final de todo, lo que nos queda cuando nos vamos de esta tierra, cuando partamos de este mundo, cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando tengamos que entregarles cuentas a Dios, es el haber reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz. Si nosotros no resolvemos esa situación a través de la gracia que Dios nos da, porque la gracia de Dios es grande y Él decide a quién se la tiene que dar. Hoy por hoy debemos estar agradecidos porque Dios, a los que ya hemos entrado, nos mantiene en su presencia. Pero déjenme decirles que debemos mantenernos en esa carrera a diario. Porque como dije antes, hay fuerzas espirituales que están viniendo sobre cada uno de nosotros. Efesios 6:10 nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra lo natural, contra lo que vemos. Es una lucha que se da en el campo de lo invisible, aquello que no vemos. Así como cuando adoramos nosotros al Dios eterno acá en medio de la congregación, y que algunos que vienen por primera vez, como una vez lo hice yo, miran hacia los lados viendo a qué están adorando, a quién le están cantando esta gente que está aquí, que está alegre, gozosa, mirando al cielo, cerrando los ojos. ¿A quién le cantan? Le cantamos a un Dios que está en lo eterno, en lo espiritual. En el nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, declara el apóstol Pablo que lo que se ve hoy, lo natural, fue creado de un mundo invisible, de un mundo espiritual. Ese es el mundo real, ese es el mundo eterno, al mundo al que nosotros debemos procurar colocar nuestras vidas y abrazarnos a Él hasta que Dios nos llame a su presencia. Así que no dejemos que el enemigo hoy nos entretenga en situaciones que no nos van a hacer ganadores al 100%. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo debo tomar de mi parte, debo hacer mi esfuerzo. Obtener las bendiciones de Dios nos lleva siempre por el plano de la obediencia. ¿Sabes qué? Qué difícil es obedecer, porque nosotros nacemos en una condición de desobediencia. Y se lo pongo en este plano, cuando somos niños y nos mandan a hacer algo, no obedecemos naturalmente, sino que rechazamos una orden, porque el niño no conoce el límite, el niño no tiene un no en su mente, el niño todo lo cree. Un niño no cree que saltar de aquí para acá a un bebé se puede hacer daño, él lo hace. Por eso es que nosotros los adultos tenemos que cuidarle. Un niño cree todo lo que le decimos con fe, no lo cuestiona. Pero la obediencia es difícil. Pero cuando somos obedientes, hacemos guerra espiritual, porque la obediencia agrada a Dios y Dios trae sobre nosotros su presencia, habitando en nosotros. Por lo tanto, debemos cada día vivir en la presencia de Dios revestido de su armadura poderosa. ¿Y cuál es la armadura poderosa de Dios? La verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad, dice la palabra en Efesios 6:10 al 12. Ceñid, eso quiere decir que nosotros debemos andar, como dice el dicho por ahí, con la verdad por delante. No solamente por delante, por todos lados, ¿verdad?
Ceñid vuestros lomos con la verdad y colocaos, ¿qué? La coraza de la justicia. La justicia hoy, la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Porque como trapo de injusticia es la justicia del hombre para Dios. La justicia de Dios pasa por un plano espiritual. Ser justo muchas veces significa que nosotros hagamos sacrificios, que nosotros tomemos decisiones que agraden a Dios y no que agraden al hombre. Las decisiones de justicia son las decisiones que deben filtrarse por la palabra de Dios. Deben tomar en cuenta lo que Dios dice respecto a o respecto de. También nos enseña la palabra que debemos pronunciar o hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Evangelizar, llevar la palabra. Hablarles de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz para anunciar las buenas nuevas del reino conforme lo dice en la palabra. Debemos darle a conocer a nuestro prójimo, para hablar en términos generales. Aquellos que nos rodean durante todo el día en que nosotros vivimos. Eso parte desde la familia, desde el primer anillo, el primer círculo. La familia, los vecinos, los familiares, los compañeros de trabajo, la comunidad, la ciudad, el país, el mundo. Nosotros tomamos carta abierta, como dice la palabra, al mundo. Y como escuché por allí, probablemente seamos la única Biblia que otras personas lean. Es decir, nuestro actuar, nuestro accionar, nuestras acciones son una herramienta poderosa para predicarle al Evangelio y dar testimonio a los demás de que Cristo está en nuestras vidas. Siempre he creído que la mejor forma de predicar es con nuestro actuar, con nuestro accionar, con nuestras acciones. Muchas palabras abundan, pero el actuar es lo que establece una verdad. Entonces esa obediencia nos hace entrar en una guerra espiritual con el enemigo. El saber que nuestra salvación y que el amor de Dios nadie nos los puede arrebatar. Porque Dios nos entregó su amor, nos entregó la salvación y ha prometido que nada nos separará de su amor, ni lo ancho ni lo profundo, ni ángeles ni principados nos separarán del amor del Señor. Esa verdad debe estar en nosotros siempre, pero también debemos tomar la fe, el escudo de la fe. ¿Y cómo nosotros tomamos el escudo de la fe? Conociendo la palabra de Dios, apropiándonos de los principios espirituales que Dios ha establecido para nuestras vidas, apropiándonos de las promesas que Dios nos ha entregado y creyendo en ellas para que Dios pueda obrar a través de lo que nosotros hemos creído. Y eso pasa por el mundo invisible, es decir, el mundo espiritual. Esa declaración, la fe es un misterio. La semana pasada recibíamos una palabra del pastor Raúl que hablaba de la fe. La fe es un misterio y la fe tiene niveles. Cada vez que Dios quiere llevarnos a nuevos niveles de fe, coloca pruebas en nuestras vidas. Pero esas pruebas, que déjeme decirle, son mejor en la presencia de Dios. Son mejor haciéndonos uno con Él. La fe es creer que Dios va a actuar lo que promete. Es estar convencido en nuestro corazón de esas cosas, de su palabra. Hay situaciones difíciles, amados, cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad en medio nuestro, un cáncer, que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Una enfermedad en uno de nuestros órganos, una situación familiar, una ruptura matrimonial. Solo el creer que Dios puede transformar la mente y los corazones y que puede sanar los cuerpos nos mantiene vivos. Parte del testimonio de mi vida y por lo cual Dios llamó la atención
a mi casa, a mi familia, fue a través de un proceso matrimonial. Mi esposa y yo tuvimos una situación difícil al inicio de nuestro matrimonio. Y en medio de las circunstancias, pude abrazarme de Dios. ¿Sabes qué? Es difícil pasar por una ruptura amorosa o matrimonial. Es muy complicado. Envuelve muchas emociones peligrosas que a veces llevan a las personas a suicidarse, a quitarse la vida, a los más débiles. En medio de esas circunstancias difíciles con mi esposa, sin conocer a Dios, me abracé de Él. Lo busqué. Porque cuando vivimos situaciones, cuando vivimos pruebas, es el Señor que está llamando la atención para que te fijes en Él. Es el Señor tratando de hacer que tú mires al cielo y veas que hay una solución en Él. Es el Señor colocando algo para que tú puedas recordar que hay un Dios eterno, que hay un Dios que gobierna. Amén. Invoqué a Dios, aún sin conocerlo. Aún sin saber que había Jeremías 33:3. Porque que clama a Dios, Dios le responde. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Y yo te responderé. Porque le hablé con un corazón humillado, un corazón destrozado, un corazón que no tenía fuerzas para continuar. Y por la mente de las situaciones, de las personas que pasan por una ruptura de ese tipo, estoy casi seguro que la mayoría piensa en quitarse la vida. Porque son fuerzas, es muy similar a cuando tú pierdes a un ser que has amado con todo tu corazón. Cuando pierdes, por ejemplo, a tus padres, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes un amigo del alma, un familiar que amas, un pariente, un abuelo. Cuando pasan esas situaciones en tu vida, que son situaciones naturales, nos duele. Y ese llamamiento y esa situación te hace pensar en Dios. También recuerdo un poco más atrás de mi vida, muy joven, que la muerte de un familiar llamó la atención a mi vida y me hizo buscar de Dios también. Pero en esos momentos no me afirmé porque hubieron circunstancias que me apartaron. Pero es el llamamiento que Dios nos hace. Dios, para aumentar nuestra fe, trae pruebas a nuestras vidas. Porque es necesario que la fe sea probada como el oro fino, dice la palabra. Y si hoy estás pasando por circunstancias, déjame decirte, abrázate de la palabra de Dios. Abrázate de Él. Busca de Él para que puedas salir victorioso en Cristo Jesús. Nosotros podemos escoger o elegir la felicidad que queremos para nuestras vidas. Siempre pasa por la opción de nosotros. Nosotros escogemos lo que queremos. Hay una elección. A los 18 años yo tenía un pensamiento de que mi vida iba a ser siempre la misma, de que yo estaba condenado a vivir la vida en la familia que nací, en las condiciones que nací, en el estatus económico en que estaba. No creía en un cambio. Mi mente estaba cerrada porque recibí una educación pues, de generaciones, de escasez. Vengo de una familia de pocos recursos. Mi padre se fue de la casa cuando tenía 1 año. Mi madre me levantó sola junto a mi hermana hasta los 8, que se volvió a casar. Pero fueron años difíciles, en que la ausencia del padre no estuvo en mi casa. Por lo tanto, el concepto de Dios que posteriormente yo adquirí era un concepto poco, digamos, no acorde con la palabra, porque solamente tenía a mi mamá como mi padre y mi madre por 8 años.
En esos años, a través de la lectura, descubrí que nosotros podemos elegir los pensamientos que tenemos. Nosotros podemos elegir la vida que queremos, pero no es tan fácil como elegir. En esos tiempos recuerdo que leí muchos libros de psicología y usted puede cambie su pensamiento. Usted puede pensar que un elefante es verde o amarillo, si usted quiere, en su mente, porque nadie se puede meter en tu pensamiento y cambiarlo, solamente tú puedes hacerlo. Y aquella psicología me llevó a pensar que era posible hacer un cambio en mi vida, a pensar diferente, a que yo podía crear escenarios diferentes, pero todo llevaba por un actuar. Pero eso no es suficiente, amado. Yo creía firmemente que mi vida podía cambiar, si yo podía cambiar mi manera de pensar. Porque hay muchos preceptos que dicen, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Y también tus emociones cambian cuando tú cambias tu manera de actuar. Y es válido. En la medida que nosotros buscamos información, nos nutrimos de conocimiento, nuestra mentalidad cambia. No es lo mismo una persona que tiene estudios primarios que una persona que ha tenido estudios universitarios, porque su mente ha sido expuesta a situaciones diferentes, a conocimiento, tiene capacidad para resolver problemas más complejos, de alguna manera. Un concepto de inteligencia que me satisface mucho es este. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y todos nosotros tenemos esa capacidad ante las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Los problemas espirituales los resolvemos con Dios. Dios nos está llamando a que elijamos siempre en Él. Dios nos está llamando a que nos nutramos en Él. La palabra nos enseña en Filipenses 4:4, lo leía el pastor Castillo cuando inició, que nos regocijemos siempre en el Señor. Nosotros, los creyentes, debemos regocijarnos siempre en la palabra de Dios. Quiero leer esta porción de la palabra, porque Dios nos ofrece la verdadera felicidad, una felicidad genuina. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocijaos, o mejor dicho, alégrate en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? El Señor está aquí. El Señor está en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Él. Por eso es que el Señor está cerca. El Señor está aquí. Es un ente espiritual. Por eso, por nada estéis angustiados, nos enseña la palabra. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios, y vuestra petición con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Amén. La felicidad eterna, la felicidad de Dios, siempre va a pasar por el mundo espiritual, por el mundo invisible. Dios nos llama o nos coloca a nosotros en un plano de alegría. Nosotros debemos contentarnos siempre por estar en la presencia del Señor. La guerra espiritual la hacemos cuando somos obedientes, amados. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y venimos a la presencia de Dios. Así como Nick Vujicic encontró respuestas en Dios para su vida, así cada uno de nosotros vamos a encontrar siempre la respuesta de Dios para todo y cada uno de los problemas que Dios te está presentando en este día. Si es parte de, si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus hijos que aún no han llegado a la presencia de Dios, si ese es el problema en tu vida, en tu casa, ponlo delante de Dios, porque Él va a traer a ti la paz y el gozo de que Él va a cumplir las promesas que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que esa es la felicidad la felicidad que nosotros debemos buscar. Es el gozo y es la alegría que Él nos da, que Él nos demanda. Tenemos
una batalla espiritual. El apóstol Pablo, antes de subir a la presencia de Dios, declaró: he dado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Nosotros estamos en esa batalla. Todos los días nos enfrentamos a un enemigo poderoso que está en ese mundo invisible que no vemos, pero es real. Ese mundo es real. No lo ignoremos, amados. No olvidemos que siempre el Señor está allí para fortalecernos. Pero debemos procurar siempre cargar esa armadura poderosa que siempre pasa por la obediencia. Verdad, justicia, salvación, fe, la palabra de Dios debe estar siempre en nosotros para poder avanzar junto a Él. Así que si hoy estás en una circunstancia, estás pasando por situaciones en tu vida, el Señor quiere decirte: levántate. Yo soy tu ayudador. La palabra en Salmos 27 dice el Señor lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Siempre que tengamos situaciones, amados, la palabra de Dios trae ese confort a nuestras vidas. La palabra de Dios trae ese regocijo, esa exhortación, esa guía necesaria que necesitamos para poder mantenernos firmes en esa carrera a la cual Dios nos llamó, a la cual Dios nos está pidiendo que resistamos. Muchos de los personajes que están en la palabra pasaron por situaciones difíciles. Y podemos nombrar a muchos aquí. José, por ejemplo. Las situaciones de traición de parte de sus propios hermanos. Después, en la cárcel, el olvido de aquellos a los cuales le sirvió. El desprecio de a los que él le servía. Sin embargo, él pudo mantenerse firme en la promesa y en la palabra de Dios. Así que hoy yo te invito, iglesia, a que no te olvides que la guerra es espiritual, que nuestra condición pasa por lo espiritual. No te confíes en lo natural, siempre pasa por el plano espiritual. Y tu vida y tu salvación, la tuya y la de los tuyos, siempre va a pasar por un plano espiritual. No te descuides, iglesia, levántate, que el Señor está contigo. Amén. Entonces ese es el mensaje que quería compartirles en esta mañana, amados. Quiero que oremos por esa palabra. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Estoy tocando hoy la puerta de tu corazón para que la abras, porque todos somos puertas. Todos somos puertas. Y le abrimos las puertas a Dios. Si le abrimos las puertas a Dios, Él entrará y cenará con nosotros. Él entrará y hará morada en nosotros. Él entrará y nos capacitará para que nosotros podamos salir victoriosos en esta condición que tenemos. Porque todos somos perfectos por la sangre de Jesús. Iglesia, levanta tu mano. Bueno, hoy tenemos por acá a José y a Neiser, que van a tomar la decisión hoy es una decisión personal. El Señor nunca va a traer
nada que dañe tu vida. Nunca. Te puedo decir con toda la verdad en mi corazón que cuando yo recibí al Señor, mi vida fue transformada completamente, y la mejor vida que he vivido es la vida que viví después de aceptar al Señor en mi vida. Una vez también sentí miedo de reconocer al Señor en mi vida. Pero al Señor no se le tiene miedo, porque cuando uno le tiene miedo, huye de la presencia de Él. Al Señor hay que tenerle temor. El temor de que Él es el que puede decidir dónde vas a pasar la eternidad. Y la eternidad en la presencia de Dios pasa por entregar y reconocer que Jesucristo vino a este mundo en carne y hueso, derramó su sangre por ti y por mí y por todos los que están allá que no lo conocen y que no reconocen y que endurecen su corazón, para decir: yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quieres hacer esa oración? Yo esta oración la hice varias veces, lo tengo que reconocer delante de ti. En medio de la iglesia, en medio de las circunstancias que yo viví con mi esposa, busqué de Dios. Pero el corazón del hombre es engañoso. Y yo dije: tengo que convertirme a cristiano, porque mi esposa era cristiana. Tengo que convertirme a cristiano para podérmela ganar otra vez. Y hice la oración de fe, pero lo hice de la boca para afuera, para ganármela a ella. Estaba mirando, mi felicidad era ella. Ella es mi esposa. Yo creía en ese momento que mi felicidad pasaba por ahí. Mi esposa era mi felicidad. Y entonces levanté la mano y hice la oración de fe y hasta me caí de para atrás. No lo puedes creer. Me caí de para atrás. Me pusieron las manos y me caí. Ay, en la presencia de Dios. Estaban tratando de engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Pero cuando abrí mi corazón y lo recepté con un corazón constricto y humillado, genuino, le dije: Señor, aquí estoy. Mi vida cambió para siempre. Seguí teniendo problemas y vamos a tener problemas. Sí, los vamos a tener. Pero con Dios de nuestro lado, los problemas son más fáciles de resolver. ¿Y sabes qué? Ya somos ganadores porque nos da la vida eterna. Si tú partes de este mundo, José, hoy tu vida se va con el Señor. La eternidad tuya pasa con el Señor. Así que quiero que levantes tu mano derecha. Levanta tu mano derecha en señal de obediencia. En la izquierda también. Vamos a levantar las dos manos. ¿Saben qué? Levantar las manos es señal de humillación delante de la presencia de Dios. Y declara conmigo en voz alta, que se oiga, que el enemigo que habita en las tinieblas oiga que hoy tú declaras lo siguiente: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Amén. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existencia. José y Neisser, hoy es 22 de septiembre. Ya se acabaron las vacaciones. José, la palabra de Dios nos enseña que el nombre José significa rama fructífera. Ese es lo que significa tu nombre. Tu nombre no sé porque no es muy común. José, hoy tu vida, si lo crees, los dos, tu vida va a ser transformada por la presencia de Dios. Levanta tu mano que queremos orar por ti. Cierra tus ojos, levanta tu mano y cierra tus ojos. Iglesia, levanta tu mano y oremos por estas personas que hoy entregan su vida al Señor. La palabra nos enseña que cuando uno viene a la presencia de Dios hay fiesta en los cielos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tú
presencia, Señor, acompañará, Señor, a esta mujer. Padre, y a este hombre que hoy, Señor, han declarado, Señor, recibirte. Señor, y tú eres Dios justo. Padre, te pido que tú perfecciones, Señor, lo que has hecho hoy en ellos, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, venga sobre ellos, Señor, y puedan sentirse la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor.